¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Periodismo Puro y Sin Apuro. El tema que hemos escogido para este capítulo es el de la migración y la pregunta que nos estamos planteando es si la migración es un fenómeno incontrolable o no. ¿Y por qué la estamos planteando así? Porque en los últimos días hemos visto una serie de noticias que nos indican que las medidas que se han tomado históricamente para tratar de combatir la inmigración irregular pues son medidas que no frenan esa necesidad que tienen las personas de salir de sus países de origen o de sus lugares de origen. Voy a mencionar algunas de ellas, nada más. Hace unos días el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, tomó medidas para endurecer la posibilidad de acceso al asilo político a las personas que entren de manera irregular. Si el número de personas que entran irregularmente por semana supera un promedio diario de 2.500 personas. Vimos los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo en los que avanzó la derecha y varias de las propuestas de la derecha en los diferentes países europeos pues tienen que ver con el control a la migración. Y así otras noticias que hemos conocido recientemente, aparte de esa que ya se volvió casi que parte del paisaje, y es que llevamos al menos 3 o 4 años con unas cifras de migración, especialmente en Colombia, muy, muy altas de personas que van hacia los Estados Unidos, tanto de manera legal como ilegal, pues lo que evidencia que hay mucha gente queriendo salir de nuestro país. Para hablar de ese tema, tenemos al abogado de migración, Carlos Solarte. Él ha trabajado los temas de migración entre Colombia y Estados Unidos durante ya ¿cuántos años, Carlos? Bienvenido. Pues bastantes. Yo creo que estas entradas más o menos dan la respuesta. Ya más de 30 años en temas migratorios, tratando efectivamente de ayudar a todas las personas que quieren emigrar a distintas partes, especialmente a Estados Unidos, de manera legal y ordenada. Gracias por la invitación, Claudia. Buenos días. Buenos días buenos días o la hora que sea en donde estemos. Está también con nosotros Fabián Cabaret, ella es subdirectora de la Fundación para la Justicia. Esta es una organización que trabaja con migrantes, es una organización que tiene sede en la Ciudad de México, acompaña a familias, a individuos que han sido impactadas por violaciones a los derechos humanos en contextos migratorios, entre muchos otros detalles. Bienvenida, Fabián. Muy buenos días, Claudia, Carlos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a ver si se logra conectar la otra invitada que tenemos prevista, que es una migrante venezolana que vive en Colombia desde hace muchos años y que a raíz de los retos de lo que ha sido la migración venezolana en Colombia, pues ella y un grupo de venezolanos crearon una organización, una fundación precisamente para ayudar a venezolanos en estos procesos migratorios. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver cada uno de estos invitados con el otro? Son como aspectos muy distintos de la migración. Y eso es precisamente parte de lo que queremos abordar en este programa. Pero voy a empezar haciéndoles la pregunta del programa a Carlos y a Fabián. ¿Es la migración un fenómeno incontrolable? No lo planteo en un sentido con una carga ni negativa ni positiva, simplemente como algo que sucede y que se quiere controlar de parte de muchas personas o gobiernos, pero que pues hasta ahora obviamente no se ha logrado controlar. Para ustedes, desde sus experiencias, ¿es algo incontrolable? Carlos. Pues yo diría que la historia de la humanidad ha demostrado que siempre el ser humano ha migrado desde pues, la creación de la humanidad y de toda la historia siempre ha migrado y pues estamos en una época de globalización donde pues según los últimos datos de Naciones Unidas 281 millones de personas viven fuera de sus países de origen. Es decir, el 3.6% de la población. Entonces, esto es una situación que el ser humano siempre lo ha hecho, ya sea por temas económicos, por temas sociales, políticos o culturales. Entonces, es algo necesario, algo que enriquece a la humanidad, enriquece los países que efectivamente reciben migrantes, como los Estados Unidos, donde es un país que se ha hecho gracias a la migración. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera ordenada y de manera controlada. No es parar una migración que si lo vemos desde el punto de vista
de valores culturales y de aportes sociales y económicos es exitoso en todos los países que reciben migrantes. No es parar la migración, sino hacerlo de manera ordenada, de manera regulada, donde países efectivamente reciben los migrantes y reciben unos beneficios. Hay que establecer unas políticas muy claras y muy concretas donde efectivamente estos migrantes puedan ir a trabajar con las visas respectivas. Sí. Fabián, ¿es la migración un fenómeno incontrolable y tal vez desde la experiencia que ustedes tienen, sí es un fenómeno que se debería controlar o no? Sí, efectivamente. Mira, no sé si incontrolable, pero lo cierto es que no está controlado de manera adecuada. Obviamente es un problema a nivel mundial, ¿no? Un fenómeno global, pero si vemos la situación en América, muy en concreto, lo cierto es que los países de la región y particularmente México, por ejemplo, como país fronterizo con Estados Unidos, no ha tenido hasta el momento las políticas adecuadas para enfrentar esas situaciones. Es decir, de manera específica, la política migratoria mexicana y de la región suele ser criminalizadora, ¿no? Finalmente, a pesar de que el derecho a la migración es reconocido como un derecho humano, no está siendo tratada bajo esta visión, ¿no? Nuestras leyes son efectivamente leyes que criminalizan la migración, por eso tenemos también esos fenómenos de detención arbitraria de las personas. Entonces, yo creo que definitivamente lo que está ocurriendo desde hace varios años, en particular en el aumento de los flujos migratorios, pero también en la diversidad del perfil de las personas y de los motivos de la migración, hace que se requiere un giro obviamente muy grande en el abordaje de este fenómeno. Gracias, Fabián. Yo quisiera ahorita plantearles el cómo debería entonces ser, tanto para el manejo de las personas que tienen la posibilidad de migrar legalmente, porque también hay una realidad, y es que mucha gente, y lo digo porque mi primer libro es sobre migración, y pues uno se da cuenta que hay mucha gente que no conoce las normas, no conoce las leyes y cree que nunca le van a dar una visa o que nunca va a poder hacerlo de la manera convencional, entonces se lanza esta aventura terrible de irse ilegalmente. Pero también es cierto que mucha gente que cruza ilegalmente, pues es porque de verdad no podría tener dentro de un contexto de legalidad la posibilidad de salir en el momento en que necesita hacerlo. Entonces mi pregunta para ustedes ahora es, ¿cómo deberían ser esas normas? ¿Cómo debería ser esa famosa reforma migratoria que llevamos décadas tratando de hacer, o al menos lleva Estados Unidos décadas tratando de hacer y no se ha hecho, para que se pudiera lograr eso que ustedes coinciden debería ser pues ordenado y en protección de los derechos humanos? Carlos. Pues debería ser una reforma integral, completamente humana, donde se respeten todos los derechos humanos como prioridad. Esa debería ser su bandera. Y es conocido por todo el mundo que efectivamente, hablando de Estados Unidos, requiere de mano de obra calificada, de mano de obra no calificada, de todo tipo de mano de obra. Entonces, esta reforma migratoria debe ser consciente de que si lo hacemos de manera ordenada, podemos efectivamente satisfacer esas plazas de trabajos profesionales y no profesionales en los Estados Unidos. Se tiene que hacer un trabajo pedagógico que a veces pues, las entidades no lo hacen, ya sea la embajada o el departamento de Estado, o lo hacen de una manera un poco tímida, por medio del cual informen que para cada actividad hay una visa. Le hablo como abogado, que efectivamente ese es nuestro diario día, donde muchas veces las personas dicen, ve, yo no sabía que para cada actividad hay una visa. Si yo me voy a estudiar, hay una visa F1, si soy un trabajador profesional me voy con la visa H1B, si no soy profesional me voy con la H2B, si yo efectivamente tengo unas habilidades excepcionales me voy con la visa o si me voy como empresario con la visa E2. Entonces, esa pedagogía es bien importante para que efectivamente, ya sea con reforma o sin reforma, la persona tenga ese acompañamiento también con entidades, fundaciones que son muy importantes,
que brinden a las personas esa pedagogía, esa ayuda para que las personas puedan entrar a los Estados Unidos de manera integral. Te coloco un ejemplo desde el punto de vista de necesidades de empleo. Si no entran a satisfacer las necesidades de empleo, por ejemplo, los ciudadanos de Estados Unidos, pues la mano de obra de países como México, Centroamérica y Suramérica la necesitan. Y todas estas personas requieren ir también a los Estados Unidos pues para satisfacer su tema económico y crecer desde el punto de vista profesional. Entonces debería haber esta reforma, una política integral entre cada país, como se intentó, pero es que a veces esos intentos son como saludos a la bandera, donde efectivamente Estados Unidos dice, yo necesito tantas plazas para agricultores, tantas plazas para profesionales, tantas plazas para médicos, y hacer unos convenios fuertes entre los países, entre las cancillerías y las oficinas de inmigración, donde se diga claramente vamos a divulgar en esas embajadas que se requiere ese personal y que se vaya con una mano de obra completamente calificada. Ahorita sí hay unos y se ampliaron Carlos, unos cupos para distintos países, pero eso no son suficientes. A eso voy porque oyéndolo, entonces saco varias conclusiones. Una, que cuando se dice para cada necesidad de una visa, es realmente nadie tendría la necesidad de emigrar ilegalmente, o sea, todo el mundo, si ve, estamos hablando por lo menos hacia los Estados Unidos, si ve la cantidad de visas que hay, podría encontrar una que le sirva independientemente de cuál sea su situación económica, educativa, de seguridad, etcétera, etcétera. Y dos, es cuánto más deberían ser los cupos, cuántos más deberían ser los cupos para atender realmente esa mano de obra que hace falta ya y que se puede suministrar con el trabajo, yo no sé si llamarlo así porque me parece muy odioso, ¿no? Como con la mano de obra no calificada que muchas veces vemos en nuestros países. Sí, mira, si tú ves y estudias todos los tipos de visas, existe lo que les acabo de decir, para cada actividad hay una visa. Lo que pasa es que accedamos a esas visas determinado grupo de personas. Entonces vamos a encontrar con problemas de información. No tienen la información completa para acceder a esa visa. Costos para acceder a esa visa. Entonces, todas esas limitaciones hacen que hay veces las personas no tengan la información o no accedan a esa visa porque tienen que pagar determinados costos para eso, ya sean los fees que cobra la embajada. Pero si hacemos un análisis ahí, pero si exponen la vida, si pagan a unos coyotes que les salen mucho más costoso que efectivamente lograr tocar la puerta de una embajada que sea más abierta, más inclusiva, para que le den esa información a estas personas con campañas pedagógicas. Las fundaciones lo hacen. Me imagino que la fundación de Fabián lo hace y esa es la tarea importante también de nosotros como abogados, poderles decir, mira, hay otras opciones, no crucen la frontera porque están exponiendo la vida y efectivamente es completamente restrictivo el trato que le hacen al migrante. Entonces, sí existen las visas, los cupos no son suficientes porque, por ejemplo, para la visa H1B, que es trabajador profesional, las personas tienen que ser profesionales, tienen que tener equivalente a un bachelor degree, o las H2B, que son trabajos no profesionales, temporales, ocasionales. Se otorgan determinados cupos, por ejemplo, son 65,000 cupos anuales que efectivamente, según tan pronto salen esos cupos, en menos de una semana ya no hay cupos. Por ejemplo, ampliaron cupos para determinados países. Por ejemplo, a Colombia le ampliaron 20,000 cupos adicionales para las H2B, que son trabajos temporales ocasionales, pero no son suficientes. Entonces hay que abordar efectivamente esa reforma migratoria sin celos partidistas, porque el gran problema que ha tenido las propuestas migratorias es que hay celos partidistas, que no, que lo hicieron los republicanos, no, que lo hicieron los demócratas, quieren cada uno ganarse su autoría y el gran perjudicado es el migrante. Fabián, yo veo que mientras Carlos habla, en algunos momentos tuvo asientes, lo que me indica que coincides en algunos aspectos de lo que él está diciendo, pero ¿qué más puedes agregar desde esa óptica de lo que es ese trabajo con el migrante en la frontera, que ha pasado en las peores condiciones, exponiendo su vida
con una mano adelante y otra atrás, como decimos, ¿no? Sin dinero, estafado, habiendo dejado a su familia, con la incertidumbre de lo que le falta del camino. ¿Qué agregar a todo esto? Sí, yo creo que hay varias aristas que identificar ahí, porque obviamente la integración económica adecuada de las personas migrantes, pues eso definitivamente por ahí tendrían que ir en buena medida las políticas migratorias con todo lo que acaba de comentar Carlos. Sobre eso yo quisiera agregar que también hay otros aspectos del fenómeno que hay que tomar en cuenta. Obviamente la migración no solamente está motivada por la búsqueda de un trabajo, ¿no? Por la cuestión económica meramente, pensando en la migración como la conocemos históricamente, ¿no? De hombres y mujeres que buscan mejores trabajos, obviamente, en Estados Unidos inicialmente, pero también los países de tránsito ya se están convirtiendo en países de destino, ¿no? Por ejemplo, en México, buena parte de la población migrante que busca inicialmente llegar a Estados Unidos también se queda varada en México y termina siendo también un país de destino. Y yo creo que es bien importante visualizar también cómo ha evolucionado justamente el fenómeno en el sentido de que ya no son nada más adultos que buscan trabajo, son familias completas. La migración no es solamente motivada por la economía, sino también por los ciclos de violencia y hasta por fenómenos de los que se habla mucho más recientemente, como el cambio climático, que generan la migración forzada. O sea, también eso es bien importante identificarlo porque las personas cada vez más llegan con una necesidad de protección internacional a través de figuras como el refugio o el asilo. Y eso también convierte la situación en un problema mayor para los países, pues no solamente de destino, sino también de tránsito. Entonces, la política migratoria tiene que ver todas estas, digamos, ventanas que hay alrededor de la situación y hay que ser como muy claros. Obviamente, parte del por qué no estamos avanzando suficientemente para un abordaje adecuado, administrativo y no criminal de la migración es porque la migración sigue siendo una fuente de dinero muy importante por parte de las redes transnacionales, ¿no? De criminalidad y también por parte de autoridades. Hay que decirlo, yo les puedo decir que aquí en México algo que estamos mencionando muchas veces desde la fundación, ¿no? Que conocemos bien esa situación, es que una de las instituciones que no ha sido transformada, tocada y prácticamente ni siquiera cuestionada ha sido el Instituto Nacional de Migración, conociendo el involucramiento cotidiano del instituto en la extorsión a los migrantes. Muy importante ese punto que tocas porque finalmente en todo lo que es ilegal siempre se hace un caldo de cultivo para pues otras formas de criminalidad, es aprovecharse como con las drogas, aprovecharse de que cierto punto de la cadena no es legal para generar un negocio ilegal que termina siendo mucho más lucrativo justamente porque es ilegal. Pero bueno, no quiero que nos desviemos del tema y además ya nos queda poco tiempo y quiero plantearles el otro tema que es el de la xenofobia. Y quisiera plantearlo como en dos sentidos. Un sentido es... y lo explico desde el periodismo. Lo que sale en las noticias sale porque es la definición de noticia, es decir, lo que no está bien, lo que se sale de lo común, lo raro, lo extraño, lo nuevo. En ese sentido, pues es natural que si un crimen lo comete una persona extranjera, pues se empiece a decir en las noticias es que lo cometió una persona de tal nacionalidad o una persona extranjera, lo cual va sembrando la idea de que la inseguridad está aumentando porque los extranjeros están llegando y no estamos controlando esa migración, como si los nacionales no cometieran crímenes tampoco, ¿cierto? Eso pasa en Colombia con la población venezolana, eso pasa en los Estados Unidos también con los migrantes, eso pasa en Europa con los migrantes africanos, etcétera. Pero también hay otra parte de la realidad que
de pronto es la que mueve a las personas a votar a favor de políticos que tengan un discurso antiinmigrante, que es como el miedo a la desfragmentación de una cultura que se ama, de una cultura en la que uno le gusta vivir, con la protección del idioma, si se quiere, hasta una forma de entendernos como sociedad. Y eso no sé si sea criticable o no. Cuando la gente siente amenazada su cultura, algo en lo que se siente confortable, ¿no? ¿Qué decir frente a esos fenómenos o a esos aspectos distintos que alimentan la xenofobia y cómo tratarlos? Ustedes, cuando conocen a la gente con la que han trabajado, a la gente que han ayudado, ¿qué podrían decir tanto para las migrantes como para la sociedad, como para las autoridades, de cómo abordar esta xenofobia en su grado, digamos, más grave y en su grado que de pronto es como connatural al ser humano? Carlos. Pues primero que todo, los derechos humanos se tienen que respetar. Los derechos humanos son nuestra carta fundamental y siempre se tiene que colocar como prioridad. Sea persona de cualquier nacionalidad, sus derechos humanos y más el tema migratorio no son negociables. Eso tiene que ser la regla de oro. Y luego yo diría que la migración ordenada, cuando tú tienes una migración ordenada, tú efectivamente lo que haces es que las personas que tienen determinados antecedentes penales, que son un riesgo para la sociedad, pues ese tipo de personas efectivamente tienen que tener una sanción que lo establece la ley, y esa sanción desde el punto de vista penal y desde el punto de vista migratorio, pues hace que la persona no sea elegible para una visa, o sea, sujeto de deportación. Yo siempre coloco este ejemplo: cuando las cosas son ordenadas, fluye. Cada estado es soberano invitar a su país a la persona que efectivamente cumple con los requisitos. Es como tú en tu casa, tú invitas a tu casa a las personas que efectivamente son tus invitados, y tú siempre invitas a las personas que te aporten algo, que sean personas que no van a hacer algo negativo para ti. Es igual, los estados de forma soberana y autónoma emiten la ley. Lo que pasa es que cuando no lo hacen de manera ordenada, cuando hay estos olas de migrantes que lo hacen por necesidad, pues se colan muchas personas que efectivamente vienen a los países a hacer daño. Y esas personas no aportan, esas personas por el contrario generan miedo, temor, inseguridad, y eso es lo que efectivamente se censura. Que estas personas entren a los países, hay que respetar los derechos humanos de estas personas, pero efectivamente se tiene que aplicar la ley. Entonces, cuando no se aplica la ley y no se hace de forma ordenada, surgen estas situaciones que desconocen al migrante, que es una persona de bien, que viene efectivamente saliendo de su país por las circunstancias económicas, sociales, políticas, culturales, y que vienen a aportar a la economía. Entonces, es censurable bajo todo punto de vista la xenofobia, porque independientemente de que sea un delincuente, esta persona también tiene unos derechos humanos que hay que respetarle, a un debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy de los que siempre he manifestado que el orden trae orden, el desorden genera desorden. ¿Y quién es responsable? Los estados. Los estados que no generan esas políticas de orden, que no las controlan, que no emiten efectivamente de forma juiciosa y cuidadosa las regulaciones para que esta migración sea de forma ordenada. Ese es un fenómeno que a veces surge también por el populismo. Muchos políticos populistas toman como bandera lo que tú estás diciendo para coger sus réditos políticos y beneficiarse, pero a la hora de la práctica son completamente, efectivamente, hacen políticas migratorias a veces contrarias a lo que están diciendo y políticas que atropellan los derechos humanos de las personas. Entonces, eso no tiene que tener ninguna bandera política, sino tiene que ser el norte de respeto a los derechos humanos y aplicación la ley con orden en cada país. Fabián. Sí, efectivamente, y yo creo que la narrativa de los gobiernos es muy importante en ese tema para luchar o evitar la xenofobia, porque siempre evidentemente es un riesgo latente, sabiendo que todos los países tienen muchos problemas, o sea, creo que hay mucho más en común que de diferencia entre las sociedades de nuestros países de la región. Entonces, creo que naturalmente hay cierto entendimiento del fenómeno de la migración. Por ejemplo, en México, pues los primeros en migrar son los mexicanos. Entonces, obviamente,
todo el tiempo tenemos que estar recordando y manejando mucho esa narrativa de que, a ver, si vamos a hablar de la migración y de lo que implica llegar en otro país, pues primero hay que voltear a ver que la mayoría de las familias de ese país tienen migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso a nivel del entendimiento de la población local respecto al fenómeno de la migración obviamente ayuda, pero el que probablemente no ayuda tanto es el propio gobierno, porque como mencionaba, finalmente, mientras se mantiene una política que criminaliza a la migración, obviamente eso fomenta definitivamente las posibilidades de discursos o de posturas de xenofobia hacia la población migrante, definitivamente, porque lo único que se hace es generar una brecha, ¿no?, entre los de aquí y los de allá que vienen a hacer quién sabe qué, ¿no? Entonces, yo creo que como parte de la política migratoria que tiene que evolucionar, obviamente está la propia narrativa que los gobiernos manejen en ese sentido, ¿no? Y creo que lo que tratamos de hacer es justamente explicar para que las personas entiendan ese fenómeno de la migración forzada. O sea, insisto mucho en esto, ya ni siquiera es una elección. Y creo que es cada vez más, obviamente, visible también la presencia de niños, niñas, mujeres, niños de muy baja edad en esas travesías, y eso nos hace ver la parte como mucho más humanitaria del problema, ¿no? Quisiera saber, Fabián, esta medida que tomó el gobierno de los Estados Unidos hace unos días para limitar el número de asilos, de procesos de asilo que se pueden iniciar si las personas han entrado irregularmente, siempre y cuando además el promedio de los diarios de la última semana, es que es enredadísimo, el promedio diario de la última semana supere los 2.500 por día, diario por día. Entonces no se acepta, ¿no? Es casi como una suerte, no hay un criterio realmente de quién sí necesita y quién no necesita, sino te tocó a la suerte. Pero también entendiendo que estamos en medio de una campaña política que para que eso se puede capitalizar, porque hay gente que está preocupada por la cantidad de migrantes que están entrando. Entonces, ¿cómo debería ser? O sea, si no es así, ¿cómo debería ser? Efectivamente, y eso es lo que quisiéramos que los gobiernos platicaran, justamente, no solamente lo que no frenar, digamos, la entrada, sino justamente proponer, porque ya es una situación, como decíamos, a nivel mundial. Entonces, el solo hecho de cerrar la frontera tampoco está resolviendo nada, y como bien decía Carlos, lo cierto es que también hay mucha necesidad reconocida por la gente en Estados Unidos que necesita mano de obra, por ejemplo, y que tampoco está pudiendo tener esa mano de obra que necesita. Entonces hay muchas contradicciones y se tiene que analizar el tema para encontrar efectivamente esas salidas, pero desde un abordaje como muy distinto para la integración de la población migrante. Existen programas, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, de trabajo temporal, que parece puede funcionar muy bien, pero se tendría que hacer de manera mucho más extensiva, ¿no? Por ejemplo. Y creo que eso también hablaba yo mucho obviamente, de los fenómenos criminales que van en aumento alrededor de la migración, también como para recordar que sí es importante también preguntarnos por qué tiene que salir tanto la gente. O sea, evidentemente hay que voltear también a ver qué está pasando con nuestros gobiernos, ¿no? Como decía Carlos, el aumento del populismo y de gobiernos arbitrarios en nuestro continente también es muy claro, ¿no? Entonces, evidentemente hay que ver cómo controlar el ingreso y los flujos en la parte frontera, pero también hay que ir mucho más allá en la pregunta, ¿no? Ver cómo incorporar de mejor manera a las personas a la economía del país a donde llegan, pero también hay que voltear a ver qué está pasando en nuestros países, que la gente, y no solamente los adultos, sino niños, tengan que salir de su país. O sea, yo creo que ya estamos en una situación sumamente preocupante, que no es solamente de carácter económica. Quiero terminar pidiéndoles a Carlos y a Fabián un mensaje final de lo que no hayan dicho, de lo que se les haya quedado por decir,
que crean que es importante para que alguien que nos está oyendo pueda tener una experiencia migratoria mejor, ya sea por lo que hace desde su propia gestión como migrante o por lo que hacemos los ciudadanos que nos relacionamos con migrantes. Carlos. Bueno, la invitación es hagamos las cosas bien. Existen unos procedimientos, existen unas posibilidades para que efectivamente nos vayamos al país receptor con la visa adecuada. Asesorémonos con las personas adecuadas, cumplamos todos los procedimientos para que podamos efectivamente tener una migración ordenada, una migración que los países efectivamente puedan surgir desde el punto de vista económico, cultural, político. Y voy a hacer una pequeña aporte con relación a lo que habían hablado un poquitico con el tema de lo que es de la orden ejecutiva que se emitió efectivamente para suspender los asilos. Adicional, Claudia, también todo lo que se haga desde el punto de vista migratorio no es suficiente, pero el Departamento de Estado dio unas opciones adicionales que quisiera yo comentarlas porque esto es información y te agradezco, Claudia, por estos programas porque efectivamente este tipo de programas con que una o dos personas lo vea y se vaya por el camino correcto y no exponga su vida, tenemos la misión cumplida. Entonces, se suspenden los asilos por medio de esta orden ejecutiva y eso hace que efectivamente las personas que vayan a intentar los van a deportar y les van a dar una sanción de 5 años y le van a dar cargos criminales. Entonces, ojo con eso. Pero el Departamento de Estado sacó unas opciones. Por ejemplo, sacó una app, efectivamente, donde esa aplicación las personas en México pueden bajar esa app y pueden sacar la cita para que en la frontera vayan a aplicar al asilo político, para hacerlo de manera ordenada. También sacó unos parol humanitario, porque ¿cuál era la idea del Departamento de Estado? Bajar el estrés de la frontera, que no haya migraciones masivas. Entonces, lo que dice, por medio de esa aplicación, llénela, haga una cita donde uno, oficial de migración, y ellos van a mirar el temor creíble para aplicar al asilo o no, porque también hay que ser conscientes que hay muchas aplicaciones fraudulentas. Lo otro, para los países que tienen bastante migración, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, les estableció la posibilidad del parol humanitario. Entonces, también apliquen al parol humanitario estas personas de estos países para que puedan entrar a los Estados Unidos con un patrocinador y puedan entrar por la puerta de adelante. También estableció la ley de reunificación familiar, es decir, que determinadas peticiones familiares que antes se demoraban mucho tiempo, y esto hacía que las personas tienen que esperar y no tienen la paciencia, pasan por la frontera, con la reunificación familiar, estos procesos que se demoraban 8, 9, 10 años, se puede aplicar a la reunificación familiar después de que usted tenga la aprobación del I-130, entrar a los Estados Unidos con ese parol y esperar dentro de Estados Unidos que exista una visa respectiva, es decir, le da usted permiso para entrar a los Estados Unidos. Y también creó unos centros regionales para hacer una migración ordenada. En Colombia hay uno de esos centros regionales donde usted ahí puede aplicar a refugio y puede aplicar asilo de manera ordenada y ahí se va a manejar la reunificación familiar. Entonces, mi mensaje es: asesórense, busquen la fuente, busquen fundaciones como la de Fabián para que les pueda dar ayuda y soporte también en todos estos temas. No pues muy importante migratoriamente, pero es algunas herramientas que hay que echarle mano a esas herramientas. Muy importante, Carlos, porque seguramente ahí hay muchas vidas que se pueden salvar. Fabián, un mensaje final. Sí, efectivamente, creo que pues antes de emprender la migración, que sabemos que es un derecho y que cualquier persona lo puede hacer, pero sí es importante averiguar bien las condiciones legales, pero también las condiciones físicas y materiales del camino, ¿no? Desafortunadamente, cada vez más escuchamos también testimonios de migrantes que nos comentan que pues pensaban que lo más difícil iba a ser cruzar el Darién
y resulta que no. O sea, si el Darién fue difícil, México fue el infierno para muchos. Entonces, eso es bien importante pensarlo bien, sobre todo cuando también hay niños y niñas, por ejemplo, que están previstos en ese viaje, y saber que hay instancias en caso de sufrir algún delito, alguna violación a derechos humanos. Hablo por lo menos en territorio mexicano, hay organizaciones, también hay instancias de gobierno para esto, hay que saberlo, inclusive familiares de personas, por ejemplo, colombianas, pueden eventualmente denunciar la desaparición, el secuestro o algún delito cometido contra su familiar durante la ruta migratoria a través del Consulado de México en Colombia. También eso es importante saberlo. Creo que es bien fundamental el rol de los consulados frente a esas situaciones. Creo que por lo que hemos podido ver a raíz de varios casos de secuestros de personas colombianas que se han dado aquí, creo que en general el Consulado de Colombia ha estado bastante presente frente a las autoridades mexicanas cuando ocurre eso. Entonces, saber que de la misma manera se pueden acercar al Consulado de México en Colombia en caso de necesitarlo. Pues muchísimas gracias a Fabián y a Carlos. Yo quiero también, pues desde mi experiencia, desde la información que existe, desde lo que he escuchado acá, responder la pregunta del programa, si es o no la migración un fenómeno incontrolable. Y mi respuesta es sí, sí es un fenómeno incontrolable, porque los seres humanos siempre hemos migrado ya sea por buscar mejores realidades económicas o porque queremos comernos el mundo, queremos ser ciudadanos del mundo. Y hoy en día, con la digitalización y la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, al otro lado del charco, como se dice, pues es realmente, es realmente un imposible pensar que la gente va a quedarse toda la vida solamente en el lugar donde nació. Y por eso es que hacemos este programa, para darle información a la gente que le permita, uno, entender que las posibilidades para migrar existen y son más numerosas de las que muchas veces la gente cree, y que uno tiene responsabilidad como potencial migrante de informarse. Sé que para mucha gente esta no es la prioridad porque están haciendo una migración de manera desesperada, pero para que les vaya mejor, sí es bueno que se acompañen, que se asesoren, que pregunten, que investiguen. Ahora bien, la responsabilidad no es solamente de los migrantes, la responsabilidad es, como muy bien lo han explicado Carlos y Fabián, de las autoridades, de poder generar las normas que sean suficientes, que sean oportunas, con la pedagogía, para que la gente sepa qué es lo que debe hacer, cómo se puede hacer de manera legal, y además para que no se fomente la xenofobia que está convirtiendo que es un fenómeno natural, en una crisis humanitaria de incalculables proporciones en todas partes del mundo. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por llegar hasta este punto del programa, y ojalá les quede en su cabeza la pregunta de qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar para que estos fenómenos migratorios sean realmente oportunidades de enriquecimiento para la humanidad, y no lo que estamos viendo, que es un desastre humanitario de incalculables proporciones, con muchas violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias, Fabián, subdirectora de la Fundación para la Justicia, por acompañarnos desde México. Y muchas gracias, Claudia. Abogado en temas migratorios, por siempre, por tu colaboración y por tu apoyo cuando te llamo a preguntarte sobre estos temas. Con el mayor gusto, Claudia. Bueno, y a ustedes también recuerden que para que les lleguen las alertas de los contenidos que publico en mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, se pueden inscribir en el enlace que van a ver en pantalla, y además también les llegan las alertas de los otros contenidos que publico: Comunicación Asertiva con Claudia Palacios, el video podcast Muy Machito y mis reflexiones sobre los temas de equidad de género con lentes de género. Hasta la próxima, nos vemos. Ok.